Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a todos aquellos amigos que están siguiendo la Semana Mundial de Armonía Interconfesional. Bienvenidos también a los amigos de Salud Popular que se han sumado el día de hoy. Y bienvenidos también a los delegados del diálogo del CEDIC. Sin duda alguna, esta va a ser un conversatorio muy interesante desde... A favor de apagar los micrófonos, aquí yo también los puedo silenciar. Entonces, les agradecemos mucho su participación y también, sobre todo, pues, la participación al doctor Cristian Vadillo, que es representante o el presidente de Conciencia Nacional, que ahora vamos a escuchar también sobre él, todo el bien que hacen y cómo ellos también comparten nuestro mismo objetivo de esta, digamos, libertad religiosa y una conciencia también religiosa que nos permita vivir en libertad. Y estamos muy contentos de recibirlo, doctor. Estamos muy contentos a todos ustedes, al Consejo Interreligioso del Estado de Nuevo León, que ha permitido también la realización de este magna conversatorio. Agradecemos mucho la participación de todos y para comenzar, pues me gustaría más que nada presentarles aquí a nuestro primer expositor, ¿verdad? Que él nos... yo sé que cuando lo escuchen hablar van a entender muy bien por qué está en la posición en la que está, porque aparte de que es una persona con muchísima preparación, tiene también las capacidades de dirigir un organismo como Conciencia Nacional para la Libertad Religiosa. El maestro Cristian David Vadillo Gutiérrez es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Desarrollo Empresarial y de Negocios. Licenciado en Derecho, tiene una maestría en Libertad Religiosa y Derechos Humanos, maestrante en Derecho Corporativo, doctorado en Educación, estudios en Dignidad Humana, Bioética, Políticas Públicas y Nueva Ciudadanía. Es un empresario en los sectores editorial, automotriz, construcción, educación y de alimentos. Ha colaborado con asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. El doctor Vadillo es director general de la Fundación Conciencia Nacional para la Libertad Religiosa, director del Centro Internacional de Estudios sobre la Libertad y Religión, fundador del Observatorio Internacional de Libertad Religiosa, director editorial de la revista IUS de Derecho, es miembro del International Consortium for Law and Religion Studies, es asesor de organizaciones y gobiernos federales, estatales y municipales, ha impartido más de 200 seminarios y conferencias académicas en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Su ponencia e intereses académicos incluyen libertad religiosa, objeción de conciencia, libertad de expresión, derechos humanos, legislación y políticas públicas. Les pido si por favor pueden poner el audio en silencio. Les agradecemos mucho y pues agradecemos mucho al doctor Cristian Vadillo, que ha permitido, dentro de todas sus actividades que tiene, darnos este tiempo para este conversatorio, en el que nos va a hablar de la libertad religiosa en México y los consejos interreligiosos estatales. Y agradecemos mucho su participación, doctor, y escuchamos con atención. Muchísimas gracias por la presentación, la invitación. Yo encantado, como siempre, de poder acompañarlos, compartir un ratito pues este diálogo entre todos nosotros. Y bueno, pues como ya lo mencionaron, el
el motivo de esta reunión, que además ha sido una celebración, una conmemoración de varios días ya, desde la semana pasada, que bueno, la verdad es que me gustaría felicitar por esta buena iniciativa, ¿no? De seguir hablando y dialogando sobre la libertad religiosa y la colaboración interreligiosa. La verdad es que, bueno, estoy encantado de poder estar con ustedes hoy y compartir, ¿no? El tema, bueno, ya como nos dijeron bien, pues es esta conmemoración de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. Se ha estado ya hablando de esto en las sesiones anteriores, pero creo que es importante hacer un acento en entender por qué estamos conmemorando este día. Y digo conmemorar porque no sé si la palabra correcta es celebrar, ¿no? Creo que es conmemorar, es observar y recordar incluso los orígenes de esta semana, ¿no? Al hablar de la armonía interconfesional, nos remonta a entender que ha habido, incluso históricamente, desafíos en esa armonía entre las diferentes religiones, y aún continúan, aún hoy sigue habiendo desafíos importantes. Por eso es importante no olvidarlo, ¿no? Y por eso decimos, conmemoramos, recordamos, ¿no? Estos actos importantes. Y la verdad es que me da mucho gusto poder decir que en México no es una actividad únicamente celebrativa una vez al año, sino que en México tenemos una actividad constante de vivir en carne propia esta armonía interconfesional y buscar nuevas formas, buscar espacios, no solamente lugares físicos, sino también espacios de encuentro, espacios de relaciones, espacios de conversación como entre las diferentes religiones. Ahorita les platico un poquito la experiencia tan importante que tenemos y estamos viviendo en México. Solo quisiera de alguna manera precisar que el origen de esta conmemoración de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional comenzó en 2011, propuesta y de hecho declarada esta semana por la Asamblea General de la ONU, en búsqueda de, yo puedo decir dos aspectos importantes, dos razones importantes. La primera es que la Asamblea General de la ONU declaró esta semana con el objeto de, en una imperiosa necesidad, crear un motivo para que las distintas confesiones y religiones puedan dialogar para un mayor entendimiento, comprensión mutua, armonía y cooperación. Y no solamente entre los liderazgos religiosos o entre las iglesias de manera, vamos a decirle, organizacional, sino también entre las personas y los creyentes, ¿no? Buscando que dentro de esta celebración o esta conmemoración se pueden incluir temas como la paz, la tolerancia, el respeto y la comprensión mutua. Y la realidad es que en la práctica, y otras palabras suenan muy bonitas, ¿no? La tolerancia, que es el respeto a las diferencias, la paz y la comprensión mutua, pueden sonar palabras muy bonitas, pero en la práctica son indispensables para la vida de todas las religiones. Incluso este último significado, ¿no?, de la comprensión mutua, es algo que nos ha costado mucho trabajo a veces poder vivir en nuestra sociedad, y no solo en México, a nivel mundial, ¿no?, la comprensión mutua. Justo les comparto hoy que esta semana estuve en la ciudad de Washington, D.C., precisamente en una cumbre internacional de líderes religiosos y gobiernos de todo el mundo. Incluso estuvo con nosotros el vicepresidente de Estados Unidos, acompañado, representando evidentemente al Estado, al gobierno de Estados Unidos. Y en este evento que celebramos cada año,
nos damos cuenta de esta necesidad de la comprensión mutua, ¿no? Se habló incluso de varios conflictos armados que hay hoy en día en el mundo, que tienen que ver con esta falta de comprensión mutua, ¿no? De la cultura, de las creencias, del liderazgo, de la práctica religiosa, de la diversidad que hay en nuestro mundo y por supuesto que en nuestro país. No quiero dramatizar ni tampoco quiero ser fatalista, pero esto es una realidad, la estamos viviendo. Vivimos un momento en el que muchas veces el comprender al otro cuesta mucho trabajo y es muy fácil querer imponer lo propio, ¿no? Y nos pasa de los dos lados de la espada, ¿eh? A veces se nos impone a otros también, se nos quiere imponer a otros también, no solamente una creencia religiosa, también una forma de pensar o una práctica. Y creo que esa es una de las primeras razones de gran valor de poder hablar sobre estos temas y tener un diálogo abierto, sobre todo neutral, sobre las creencias religiosas. La segunda razón por la que las Naciones Unidas, ¿no?, han establecido esta semana, y ojo, no solamente es un día, que eso es algo que también hemos analizado mucho, hemos estudiado, ¿por qué la ONU proclamó una semana completa de la armonía interconfesional y no solo un día, ¿no? Que generalmente escuchamos como era el día fulano, el día mengano, ¿no? Y ha sido con el objeto de visibilizar la necesidad tan importante que tiene la religión en la vida pública de los países y del mundo. Que no olvidemos que la religión no solamente es la práctica, la celebración, incluso no solamente es la creencia interna o personal del individuo, sino que tiene que ver incluso con la construcción de naciones, la construcción de sociedades. Hoy incluso tenemos sociedades que se entienden con una multiplicidad religiosa, ¿no?, donde se han encontrado diferentes religiones en diferentes países. México es uno de ellos, tenemos una diversidad, amplia diversidad religiosa en México, y otros tantos, ¿no?, que encontramos países que conviven y coexisten, gobiernos de una corriente religiosa, oficialistas de una corriente religiosa, pero que conviven y comprenden las prácticas religiosas de otras denominaciones. Entonces, esta es otra parte importante de entender por qué se celebra o se conmemora toda una semana. A veces creemos que la religión ya no es tan importante para nuestras sociedades, pero déjeme yo desmentirlo. La religión es sumamente importante para nuestra sociedad, nuestros individuos, e incluso para las naciones. Tanto así que, pues, se celebra toda una semana, no solamente un día. En nuestro diario vivir en México, en nuestra experiencia en México, déjenme les digo que el camino no ha sido sencillo. Tenemos años de historia, tenemos particularmente 200 años después de las leyes de reforma, con una atmósfera, un ambiente, yo siempre digo, laicista radical, donde la religión se saca totalmente de contexto, del aspecto público, donde a veces hasta pareciera que socialmente hemos aceptado no hablar de religión en las conversaciones en el trabajo, incluso en la familia, ¿no? Siempre decimos, no, de religión no hablamos porque vamos a tener peleados, ¿no? Hemos medio comprado esta atmósfera en nuestro país alejada de la religión. Sin embargo, con las estadísticas mismas de nuestro país, y esta la he compartido muchas veces y no me voy a cansar de compartirla, en México, con datos oficiales del INEGI, el 92% de la población tiene una convicción religiosa. Se proclama o se identifica con una religión. Esto es importante porque quiere decir que en México somos un país de creyentes, de la diversidad religiosa, pero somos un país de creyentes, que tenemos muy arraigada
nuestra cultura, pero también nuestros valores, nuestra vida cotidiana a la creencia religiosa. Y cuando hablamos de creencia religiosa hablamos, sí, tampoco es algo que deberíamos de autocensurarnos. La creencia religiosa tiene que ver con la relación que el individuo tiene con Dios. Esa relación que yo he decidido tener con Dios. ¿Cómo es que yo percibo mi vida en familia? ¿Cómo es que yo percibo mi trato con otras personas en el trabajo? ¿Cómo hago negocios? La forma en la que, si yo soy maestro, comparto la enseñanza, cómo trato a mis alumnos. Si yo soy un empresario, ¿no? La forma en que yo estoy llevando a cabo mis actividades diarias. Esta es una parte importante porque la religión no está confinada al lugar de adoración. No es únicamente la celebración religiosa que hacemos en la iglesia o en el templo, en la parroquia, en la mezquita, en la sinagoga. La religión realmente es una práctica de vida y esa es la que debe respetarse. Esa es precisamente la comprensión mutua que debe de encontrarse en esta armonía interconfesional, ¿no? Entender que si yo vivo mi vida personal o pública de una manera, otra persona tal vez la vive diferente, podría ser hasta incluso opuesta, de manera opuesta por su creencia religiosa. Pero al principio y al final del camino, la religión lo que hace es establecer una relación con la deidad. Y en México tenemos una evidencia no solamente visible, palpable, sino incluso estadística de que somos un país altamente religioso. Ojo, con esta estadística yo no estoy queriendo decir que ahora el gobierno tiene que ser religioso, ¿no? Tenemos un gobierno laico, que es diferente a laicista, un gobierno laico, donde incluso en el artículo 40 de la Constitución, nosotros como república, porque la república somos las personas, no es el gobierno, la república nos autoproclamamos como una república laica, ¿no? Federal, representativa, etc., etc., etc. ¿Qué significa esto de que somos una república laica? No significa que somos una república antirreligiosa. Una república laica significa que es una república que tenemos una diversidad religiosa, que respetamos a todas, que como nación tenemos diferentes creencias religiosas y también que no hemos declarado a una iglesia como única u oficial en el gobierno o en el Estado. Sin embargo, es importante entender esto porque la diversidad religiosa en nuestro país, no quiero decir que nos obliga, pero sí de alguna manera nos motiva a guardar esta laicidad. Ojo, como yo estoy diciéndole, el principio de laicidad significa neutralidad religiosa, no antirreligiosidad. Eso significa que, bueno, nosotros estamos buscando que todas las denominaciones, todas las religiones puedan ser aceptadas, respetadas, comprendidas, e incluso que haya una igualdad de condiciones entre todas, ¿no? Y esto habla de en la práctica correcta, habla de una nación sumamente madura, ¿no? Una nación que dice, vamos a respetar a todas, debe ser una nación sumamente madura para entender que compartimos muchas cosas culturales, sociales, económicas, pero que también compartimos el respeto. Tal vez no la creencia, no creemos todos igual, pero compartimos este respeto entre todos, ¿no? A las diferentes confesiones religiosas. Como les digo, el camino en México no ha sido sencillo, nos ha llevado pues ya más de 200 años después de las leyes de reforma, tuvimos ya una ocasión una guerra cristera, que yo creo que esa es una de las épocas más lamentables de la historia de nuestro país, con millones de muertos que lamentablemente murieron por su religión, ¿no? Una época difícil. Ahora, en los tiempos modernos de nuestra nación, pues tenemos todavía desafíos, sigue habiendo desafíos entre esta armonía entre las religiones, entre los creyentes y las denominaciones. Sin embargo, una muy buena noticia en México ya desde hace casi una década, hace ya casi 10 años, hemos tenido un movimiento interesante en México de la creación de consejos interreligiosos en cada estado de la República. Por aquí veo algunos buenos amigos, miembros incluso de los consejos interreligiosos. Este evento mismo está siendo
también coorganizado esta sesión por el Consejo Interreligioso de Nuevo León. Por aquí también está el Padre Primitivo, que él participa de las actividades del Consejo Interreligioso de Jalisco. Y estos consejos interreligiosos, la verdad es que yo no me canso de presumirlos, déjenme usar esa palabra. Decía mi abuelita, es presunción de la buena, ¿no? Presumo de la buena, ¿no? En todo el mundo, el poder hablar de la realidad que vivimos en México, donde líderes religiosos de toda la diversidad religiosa se unen en estos consejos interreligiosos para trabajar en temas en común. Son grupos donde los líderes religiosos han dejado de lado las diferencias para poder trabajar en las coincidencias. ¿Esto por qué es bueno y importante y digno de poderlo presumir en todo el mundo? Porque no es común. Esto no es una experiencia común. Vemos incluso en otros lugares del mundo que hoy, países del mundo muy avanzados, no les quiero decir cuáles porque a todos los conocen, pero países del mundo muy avanzados hoy están hablando sobre el diálogo interreligioso. Apenas han comenzado a sentarse a la mesa y poder tener reuniones sumamente diplomáticas, ¿no? Con líderes religiosos que se saludan y es un gran logro estar comiendo juntos y partiendo el pan en la mesa, ¿no? Sin embargo, en México hemos migrado del diálogo interreligioso para alcanzar una verdadera colaboración interreligiosa. Ni siquiera digo cooperación, estoy diciendo colaboración interreligiosa. Porque hoy vemos en todo el país estos consejos interreligiosos que, como os digo, dejan de lado las diferencias, se unen en las coincidencias, se arremangan las mangas de la camisa y se ponen a trabajar juntos, donde no solamente platican, dialogan, les digo de manera diplomática, en eventos protocolarios, sino que hoy por hoy, desde hace varios años, los vemos poniendo cada quien de sus talentos, de sus recursos, de su tiempo, de su pasión, incluso de sus creencias, al servicio de otras religiones y de la sociedad en general. Esto es un avance sin precedentes, por supuesto en México, pero también incluso a nivel mundial. Ver cómo estos líderes religiosos, les digo, no solamente se sientan a dialogar, sino trabajan juntos. Para mí es un privilegio, es un placer, esa es la pasión de mi vida, todos los días poder convivir con ustedes, los líderes religiosos que han logrado esto, verlos que salen de reuniones, ¿no? Abrazados, un obispo católico, de un pastor evangélico, y del otro lado un rabino, o un imán, ¿no? De la iglesia o de la comunidad musulmana, ver que se incluya la diversidad de las iglesias, por ejemplo, los Bahá'ís, los Hare Krishnas, las iglesias ortodoxas. Esto es un avance sumamente importante a esta armonía interconfesional. Y digo un avance a esta armonía porque realmente se vive, ¿no? Tenemos un ente vivo que realmente está ejerciendo esta armonía interconfesional, y no solamente una semana al año, no solamente durante un conversatorio, donde los vemos que trabajan, se preocupan. Ha sido impresionante a mí ver de repente un sacerdote católico que va y visita a un pastor evangélico que está enfermo, va y lo visita a su casa. Híjole, eso no tiene precio. O de repente ver un pastor evangélico, ¿verdad?, que ayuda en su iglesia a un líder musulmán, va y lo ayuda porque están haciendo alguna reparación y lo acompaña, o donde toda una comunidad religiosa, ¿no?, apoya a otra religión en algún proyecto humanitario, en algún proyecto de ayuda a la ciudadanía, ¿no? Ese tipo de cosas, viviéndolas desde las propias convicciones religiosas, es algo que no es tan común en el mundo, ¿no? Este es un gran avance, y yo lo digo y lo reconozco siempre.
que han alcanzado y lo han logrado los líderes religiosos y las congregaciones religiosas, que han requerido primero de conocerse, saber quiénes son, y luego reconocerse, que son dos cosas diferentes. Es una cosa decir, yo conozco al ministro de la otra iglesia o a la congregación de la otra iglesia, lo conozco y sé quiénes son, sé su nombre. Pero otro tema es reconocerlos, reconocer que ellos tienen su creencia, que ellos tienen también su autoridad, tienen su cultura, sus expresiones, manifestaciones religiosas, y reconocer que también lo que hace el otro es importante y necesario. Esta armonía va más allá, como les digo, del diálogo solamente, de las conversaciones, va mucho más allá que estas declaraciones internacionales de la paz, de la armonía, impactan la vida diaria y cotidiana de nuestras comunidades religiosas. Porque siempre el desafío es lograr una real y verdadera respeto, eliminar la discriminación y la intolerancia religiosa, que tal vez en otra ocasión me han escuchado hablar como que este es uno de los grandes problemas que tenemos a la libertad religiosa, la intolerancia y discriminación socialmente aceptada hacia las religiones. Es muy común encontrarnos en nuestra sociedad espacios, lo hemos vivido en el trabajo, lo hemos vivido en los medios de comunicación, lo hemos vivido incluso en las leyes, lo hemos vivido en los servicios de salud, que cuando alguien tiene una posición religiosa, tiene una opinión desde su creencia religiosa, generalmente existen casos importantes o expresiones importantes de discriminación o intolerancia hacia estas creencias religiosas. Es muy común ver que en la escuela, por ejemplo, si algún alumno levanta la mano y dice, profesor, yo no estoy de acuerdo con eso porque pues en mi religión no lo creemos así, ¿no? O pues mi ministro me dice que no es correcto eso, o mis padres me han enseñado algo diferente. Es muy común censurar a los alumnos, a los jovencitos, de expresarse desde su religión. A veces institucionalmente, la escuela, el maestro, pero también los compañeros. Socialmente puede haber una censura y discriminación. O también los maestros, no sé los seguros, también hay maestros que tienen una creencia religiosa, que son a veces también discriminados por su moral, por su ética, incluso hasta a veces por su ciencia, ¿no? Porque a veces también podría haber discrepancia, ¿no? Con una imposición social y una discriminación social cuando algún maestro tiene una posición ético-moral diferente, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, en el trabajo muchas veces, ¿no? Cuando esta discriminación impacta las relaciones sociales dentro del trabajo. Hay gente que lamentablemente hoy, en este mundo moderno y globalizado, en el mundo de la inteligencia artificial, lamentablemente va a haber personas que no van a recibir un empleo, que no los van a contratar un empleo, solamente porque practica una religión específica, ¿no? Tal vez diferente a la de quien lo está contratando, quien lo está entrevistando, o del dueño del trabajo, del empleo, ¿no? Puede haber una discriminación importante. Vemos casos muy constantes y recurrentes, por ejemplo, de la comunidad musulmana, donde las mujeres que utilizan un velo o una hijab, se les obliga a quitar este símbolo religioso, ¿no? Para poder trabajar en un espacio, para tener un empleo, ¿no? O simplemente no pueden recibir un empleo porque utilizan esta expresión religiosa. O se les niega también el trámite del pasaporte por no querer quitarlo para la fotografía del pasaporte. Esta es una forma de intolerancia y de discriminación. A veces lo vemos ya como tan cotidiano que ni siquiera lo aceptamos como una forma de discriminación. A veces hay hasta chistes también, ¿no? Chistes muy comunes, chistes populares, donde nos burlamos de una u otra religión, que son una forma de intolerancia y discriminación religiosa.
Este es un desafío importante en nuestra sociedad, México, porque lo que hace es menoscabar o menospreciar la creencia de unos o de otros. Por eso yo repito que este fenómeno de los consejos interreligiosos en el país son un ente vivo, donde aún los líderes religiosos mismos nos muestran y nos demuestran esa real armonía que puede existir entre las diferentes religiones, puede existir entre las diferentes confesiones religiosas, y que podemos nosotros también aprender de ella, adoptarla como comunidades, adoptarla como miembros de esta sociedad, y no importa en dónde estemos, no importa, independientemente del rol que nosotros ejercemos, podríamos y deberíamos estar buscando respetar las creencias de todos. No quiero ser demasiado técnico y jurista, ¿verdad? Pero incluso esto es un derecho humano y es una libertad fundamental. No quiero decir que estamos obligados, pero sí, de alguna manera. Tenemos responsabilidades como ciudadanos, como individuos, de respetar las creencias de todos, incluso de manera legal, cuando somos responsables de respetar y hacer cumplir los derechos, ¿no?, y obligaciones que conllevan estos también, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18, habla específicamente de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y de respetar a todas las personas sin distinción de su creencia en su práctica religiosa. Nuestra Constitución, artículo 24, habla precisamente de la libertad de religión y de conciencia. El Estado mismo, artículo 1, se autoobliga el Estado, el gobierno mexicano, a garantizar, promover y respetar los derechos humanos, tanto los que están contenidos en la Constitución como aquellos de los cuales hemos ratificado a través de declaraciones o convenios o instrumentos internacionales. Entonces, nuestro propio gobierno está obligado, se autoobliga a reconocer todos los derechos. A veces escuchamos mucho del derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la educación, y hay muchos programas de gobierno, muchas leyes para respetar estos derechos. Pero igual que estos, existe la libertad religiosa, y es igualmente importante lograr alcanzar una plena garantía de este derecho humano que es la libertad religiosa. Quiero ir concluyendo, cerrando un poquito mi participación, recordando solamente otra declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Esta es una declaración que fue aprobada en 1981 por la Asamblea General de la OEA. Y solamente para dejarnos ahí un pensamiento más durante este conversatorio, el artículo número 2 de esta declaración incluso emite una definición de qué significa la intolerancia en materia religiosa. Dice: a efectos de la presente declaración se entiende por intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones, y aquí enlista qué significa esta intolerancia o discriminación. Dice: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones, cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y lo dejo sobre la mesa en este conversatorio a manera de reflexión para poder entender en qué situaciones podría a veces mi familia o la sociedad o mi patrón o el gobierno u otra religión caer en un acto de discriminación o de intolerancia hacia mis convicciones religiosas. Como les dije, cualquier forma de distinción o exclusión, restricción o preferencia que pueda esto generar un menoscabo del reconocimiento o del goce pleno del ejercicio en igualdad de esta libertad podría ser
un efecto de la intolerancia y la discriminación religiosa. ¿Y por qué lo comparto con ustedes? Porque ustedes son líderes en sus denominaciones, líderes en su círculo de influencia, líderes sociales, que vale mucho la pena estar alerta de esto. ¿Qué podríamos estar viviendo que pudiera ser un efecto de esta intolerancia y discriminación religiosa? Y pudiéramos de alguna manera eliminar también esta mala práctica social que tenemos de la intolerancia y discriminación socialmente aceptada hacia las convicciones y creencias religiosas. Concluyo nuevamente felicitando, celebrando que existen estos espacios de hablar sobre la religión, sobre la libertad religiosa, de hablar sobre la armonía religiosa, pero sobre todo celebro, felicito y reconozco la labor incansable que están haciendo líderes en todo nuestro país de darnos el ejemplo en esos consejos interreligiosos, donde literalmente ellos nos muestran el camino. Ustedes, líderes religiosos, ustedes que están aquí incluso, que pertenecen a estos grupos interreligiosos, ustedes lo están mostrando de una forma diferente. Están cambiando la historia de nuestro país, la historia de nuestras comunidades religiosas, y está cambiando la historia de los individuos. Yo mismo he sido beneficiario de esta labor que ustedes están haciendo en mi familia, en mi comunidad, en mi congregación religiosa, de poder entender que ustedes nos muestran un nuevo camino diferente. No de la confrontación, no de la impaz, sino de la armonía, de la colaboración y de la fraternidad que nos lleva a la compasión y al amor y también a la genuina fraternidad religiosa. Gracias por estar en esta reunión, gracias por la invitación y es un privilegio siempre acompañarlos. No, yo creo que el privilegio es para nosotros también, doctor Cristian, que siempre contamos con la asesoría, con las recomendaciones, los consejos que ustedes nos han dado siempre en todas nuestras reuniones o en muchas de nuestras reuniones y eventos inclusive de muchísima relevancia, como usted nos dice, pues es algo trascendente e histórico, inclusive, ¿no? El que estemos reunidos con la diversidad, buscando la unidad y buscando también pues esos valores que hoy en día son un signo muy significativo, válgame la redundancia, en medio de una sociedad en la que pues hay mucha disrupción, hay mucha falta de integridad de valores en la cultura, con toda la información que estamos recibiendo a través de los medios de comunicación, la inteligencia artificial, toda la cuestión ecológica, cómo nosotros podemos contribuir también desde nuestro ser religioso y nuestras asociaciones en la diversidad, cómo también nosotros podemos lograr irrumpir en la sociedad con una cierta solidez, ¿verdad? Como usted mismo lo ha dicho, desde la ONU y los gobiernos reconocen que las religiones pues son una raíz importante dentro de la sociedad, si no es que la más importante, ¿verdad? La que fomenta los valores, fomenta la unidad, fomenta el amor, valores en todos los sentidos. Le agradecemos muchísimo. No sé si esté dispuesto a responder preguntas por parte de los participantes. Claro, encantado. Si lo hay, excelente. Conversemos. Muchísimo gusto. Muy bien, excelente. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. O algún comentario, ¿verdad? No solamente preguntas, inclusive. O mientras también nosotros pasamos a la segunda parte y ¿qué le parece si al final también habría preguntas? Bueno, a mí también me gustaría compartir con ustedes lo que estamos haciendo aquí en el estado de Nuevo León, ¿verdad? Que esa es la segunda parte también del Consejo Interreligioso de Nuevo León para la armonía social y el diálogo de 5 vías: vía vida, familia, educación, paz y ecología.
que son las vías que nosotros tratamos de llevar, como los rieles, el andamiaje, los pilares de nuestra unidad, en los que todas las religiones prácticamente convergemos en los mismos ideales. Prácticamente también nosotros hemos tenido aquí en Nuevo León el código de ética entre las religiones, un código de ética que ha sido firmado por el presidente del Consejo Interreligioso y la mesa directiva, así como todos los líderes religiosos que hemos llegado a este código de ética en el que hay respeto, diálogo y colaboración, un diálogo nacional por la paz. Entonces, también nosotros nos hemos dado a la tarea y a sacar adelante, pues a través también de nuestra misión como Consejo de Diálogo para la Armonía Interreligiosa Intercultural de Nuevo León. Ahora les voy a leer también algunos de los decálogos, simplemente para que se den el decálogo, ¿verdad?, que nos proponemos como Consejo Interreligioso. Pero interesante también conocer que en el estado de Nuevo León estamos, nuestra misión fuerte es defender, fomentar y difundir la libertad religiosa por medio de un diálogo armónico, interreligioso e intercultural. Esa sería la misión de la Asociación de Diálogo Interreligioso e Intercultural de Nuevo León. La visión: coadyuvar en Nuevo León con la sociedad y el gobierno al diálogo por la armonía y por la paz, donde la pluralidad religiosa sea respetada en la libertad de pensamiento, de conciencia y de libre expresión. Los valores, como ya lo decía, está la vida, la paz, la familia, la educación y la ecología. Estos serían los puntos que nosotros como Departamento de Asociación de Diálogo Interreligioso o el Consejo de Diálogo Interreligioso del Estado de Nuevo León, pues nos hemos planteado. Y el decálogo al cual nosotros también nos sumamos todos, decálogo se llama de principios y buenas prácticas de convivencia entre religiones en el Estado de Nuevo León. El primero sería: ante la sociedad y la conciencia universal, todos los seres humanos nacemos libres e iguales, en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, sexo, creencia religiosa, opinión política o cualquier otra condición. A ello todos estamos de acuerdo. De las creencias o expresiones de fe y sus prácticas. Segundo, toda persona es libre de profesar y practicar la religión o creencia que esté de acuerdo con los dictados de su conciencia. Asimismo, tiene derecho a la libertad de expresión y de pensamiento a la luz de su creencia, lo mismo que a cambiar de religión o abandonar las prácticas relacionadas con ella, sin coacciones de ninguna índole. El tercero, toda persona tiene derecho de asociarse y reunirse libremente para la celebración de sus creencias religiosas, respetando la convivencia pacífica para con las diversas expresiones de fe que existen en su medio. Cuarto, los grupos o instituciones religiosas deberán explicar clara y ampliamente al solicitante y o sus representantes legales los derechos como las obligaciones que se adquieren al formar parte de ellos. Por otro lado, cada institución o grupo religioso, al invitar y organizar reuniones, conferencias, conciertos o actos de cualquier índole, expresarán claramente el nombre de la comunidad o asociación religiosa que convoca el evento y su finalidad. De la familia y educación, el quinto. La familia nuclear y el matrimonio son instituciones sociales fundamentales. Por lo tanto, ambas realidades deberán ser protegidas por el Estado, las instituciones y o grupos religiosos y la sociedad misma. El sexto punto de nuestro decálogo: toda persona al llegar a la mayoría de edad definida por la ley
tiene el derecho de contraer matrimonio libremente y sin restricción alguna por medio de la raza, nacionalidad, origen ni creencia religiosa. El séptimo, los padres de familia y o tutores tienen el derecho y la libertad inalienables de escoger la educación idónea, lo mismo que la enseñanza religiosa adecuada, oportuna y pertinente para sus hijos, sin que se produzca coacción alguna para evitar o manipular esa elección de manera alguna. La octava, las escuelas o centros de enseñanza sostenidos, patrocinados o dirigidos por instituciones o grupos religiosos o sus miembros en particular deben de respetar la libertad de decisión de sus padres y o tutores en lo relativo a la educación religiosa de sus hijos. También nos comprometemos en la sociedad como noveno punto. Ninguna persona será discriminada, perseguida, privada de su libertad ni de sus bienes, o desterrada ni exiliada a causa de la profesión y práctica de sus creencias religiosas, ni a causa de su afiliación o militancia con respecto a alguna institución o grupo religioso. Y por último, nos comprometemos a que cada persona, grupo o institución como parte de su práctica religiosa es responsable de la promoción y cuidado del medio ambiente, así como la protección de los seres vivos, animales, plantas en el medio en que los rodea. En general, esto es lo que nosotros nos hemos comprometido para llevar este ambiente armónico, la armonía religiosa y la interacción entre nosotros para que se vuelva unas relaciones de respeto, relaciones de aceptación, relaciones en las que todos convergemos en los mismos principios de diferente manera. Ahora sí, esto es lo que yo les puedo presentar aquí del Estado de Nuevo León en cuanto al Consejo Interreligioso e Intercultural. Y nuevamente está con nosotros también el padre Mario Escalera, que es prácticamente el que conduce también el Departamento de Diálogo Interreligioso aquí en la Arquidiócesis de Monterrey. Yo colaboro, tengo la fortuna de colaborar con él. Dejamos pues para las preguntas con el representante del CEDIC también a nivel nacional. Padre Mario. Buenos días a todos, me da mucho gusto poder participar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues como dice ahora el padre Alberto, gracias también, y también agradezco a Cristian su participación y a todos los que están presentes en esta sesión, porque prácticamente es la clausura de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional aquí en Nuevo León. Entonces, pues efectivamente, así es como es la convergencia en esta misma dinámica. Es decir, el padre Alberto está colaborando allí en el Departamento de Diálogo de la Arquidiócesis, que busca precisamente sumarse a este esfuerzo de la libertad religiosa también. No es lo único, pero sí se suma a esto. Y nosotros, a nivel nacional, estamos tratando de también ver las convergencias y buscar algunos subsidios para que nos ayuden en el diálogo. Si es posible que pudieran apagar sus micrófonos. Padre Alberto, si puedes hacer silencio, a silenciar, y luego ya vuelvo a tomar yo. Listo. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, ¿hay alguna participación, alguna pregunta? Estoy a sus órdenes. Martín tiene la mano levantada. Bienvenido, Martín. Adelante. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias al doctor Vadillo y al padre Alberto por sus presentaciones. Me presento con ustedes, servidor Martín Mendoza, soy laico, colaboro también en el Departamento de Diálogo de la Arquidiócesis de Monterrey. Y tengo una pregunta para el doctor Vadillo respecto del tema
de la objeción de conciencia. Creo que sería, digamos, el culmen de los trabajos de los consejos interreligiosos que se lograra establecer en la legislación mexicana la objeción de conciencia como un derecho, y que fuera posible que alguna persona no fuera sancionada por negarse, por ejemplo, a realizar un trabajo en día sábado o a participar en una cirugía abortiva o de cambio de género por objeción de conciencia, y que esto no le traiga consecuencias laborales. La pregunta es si en algunos de los consejos ya se está trabajando sobre este tema, o qué nos puede decir al respecto. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Muy buena pregunta y un tema sumamente relevante. La respuesta sería, en concreto, sí. De hecho, ya llevamos varios años, más o menos como unos 6 años, abordando y tratando este tema. Han participado ya varios consejos interreligiosos, depende del estado. Lo que ha sucedido es que ha habido algunas leyes estatales, algunas propuestas, iniciativas legislativas estatales que no han prosperado. Otras han sido muy positivas, en las que se ha reconocido la objeción de conciencia de manera textual en las constituciones. Un caso de ellos fue, de hecho, Jalisco, hace ya algunos años, que así lo reconoció el Congreso. Y después ahora se migró la conversación a nivel federal, con algunas iniciativas que hay tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Historia breve, larga y breve. En el 2018 hubo un avance en el reconocimiento con la adición del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, donde se reconocía la objeción de conciencia del personal médico de enfermería. Particularmente fue para el personal médico de enfermería. ¿Por qué? Porque fue en la Ley de Salud, ¿no? Tú hablas también, por ejemplo, con la objeción de conciencia en el tema laboral, también incluso estudiantil, ¿no? Hay denominaciones que celebran su día religioso los sábados, algunos incluso los viernes, ¿no? Donde no se le obligue, ¿no? De repente a algún estudiante eso ha sido un tema recurrente desde hace muchos años también. Alumnos de iglesias sabáticas, vamos a decirlo así, ¿no? Que celebran los sábados su culto, que no tienen oportunidad de ir a las escuelas, hacer exámenes o participar de clases, ¿no? Particularmente en la Ley de Salud se logró un avance del reconocimiento para el sector médico, personal médico y de enfermería, la objeción de conciencia, y que no fueran obligados a participar en procedimientos médicos, todos, cualquier procedimiento médico que pudiera ir en contra de su ética, sus creencias religiosas o su moral. Y todo muy bien, la historia muy bien, estaban muy contentos, muy felices, ¿no? Pues por la libertad de todos, ¿no? Y en el 2020 hubo un retroceso ahí, donde la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia diciendo que le parecía que este artículo de la Ley de Salud iba en contra de los derechos de otras personas y que ponía en riesgo la salud pública. Por eso digo que es historia larga, breve, abreviada, porque hubo discusiones, hubo una sentencia, y al final la sentencia dijo, la Suprema Corte de Justicia le ordenó al Legislativo Federal, o sea, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que es el Congreso de la Unión, que rehicieran este artículo, que no le gustaba cómo estaba escrito. Ojo, no le dijo que no estaba de acuerdo con la objeción de conciencia, mucho menos con la libertad de conciencia, que es de donde se desprende la objeción. Entonces, la discusión que llevamos 4 años, 5 años casi, ha sido que los legisladores no se han puesto de acuerdo en qué debe decir ese artículo. Hay alrededor de 8 iniciativas entre ambas cámaras. Algunas muy malas, déjeme decirlo, y lo digo con todo el respeto,
para, para las personas que también buscan sus propios pensamientos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas iniciativas que parecen que pretenden en un artículo para garantizar la objeción de conciencia, se pretende más bien garantizar la interrupción del embarazo, ¿no? El aborto. Entonces están como que medio confundidos de repente los legisladores en ese tema. Sin embargo, déjenme les comparto algo que es muy importante. Exista o no exista un artículo específico en la ley de salud o en la ley del trabajo o en la ley de educación o en cualquier otra ley secundaria, exista o no exista un artículo específico que diga que el personal médico o los maestros o los alumnos o el trabajador puede objetar a su conciencia, no es obligatorio que exista este artículo. ¿Por qué? Porque el derecho sobre el cual se basa es la libertad de conciencia. La objeción de conciencia es la forma en la que yo aplico la libertad de conciencia. Y ese derecho está reconocido no solamente en la Constitución, artículo 24, les comentaba yo hace rato, sino en todos los tratados internacionales de derechos humanos. No hay uno solo que no garantice la libertad de conciencia. ¿Y qué significa libertad de conciencia? Mi derecho y libertad de poder actuar en base a mi criterio y no ser obligado a actuar en contra de mi criterio que determina lo que para mí es bueno y lo que es malo. Entonces, bueno, siempre y cuando lo que dicta mi conciencia no sea algo ilegal, ¿no? Si yo mañana digo, mi conciencia dice que, pues, que es bueno matar a todos los que me encuentro en la calle, eso va en contra, ¿no? de la ley y de la libertad. Sin embargo, lo que tiene que ver con la ética, la moral y el comportamiento personal, la objeción de conciencia es el mero aplicativo. La ley que existe es la libertad de conciencia. Entonces, yo siempre le comento a nuestros amigos, ¿no?, a los médicos, que es un caso es recurrente, pero además es muy evidente, ¿no? Cuando un médico está en un hospital, incluso de gobierno, y le dicen, oye, pues necesitas tú practicar este procedimiento médico, ¿no? Puede ser, pues, puede ser una interrupción de embarazo, puede ser una eutanasia, puede ser o incluso una experimentación genética, ¿no? Que diga, oye, yo no estoy de acuerdo. La objeción de conciencia no está buscando que se le quite el derecho al otro, se está buscando que tú no seas obligado a hacer algo que no te parece, ¿no? Que va en contra de tu conciencia o de tu religión. Y es muy común, ¿no?, que hay médicos que dicen, pues si no lo haces te corremos, ¿no? O tú lo tienes que hacer porque eres funcionario, porque te paga el gobierno. O tú lo tienes que hacer porque si no te voy a poner puro turno de la noche durante todo un año, ¿no? ¿Se acuerdan lo que yo les decía al principio de lo que es intolerancia y discriminación religiosa para efectos de la declaración para eliminar la discriminación e intolerancia religiosa? Dice cualquier cosa o acto que menoscabe la creencia religiosa. Entonces, si de repente alguien te dice, es que si es por tu religión, yo te voy a obligar a que lo hagas. No, es que si es por tu religión, eso no importa. Tú eres un doctor, no eres un ministro, ¿no? No, pues sí soy doctor, pero tengo una creencia religiosa. Esas expresiones o acciones menoscaban y restringen la libertad religiosa y de creencias. Entonces, la verdad es que si hoy por hoy no tenemos un artículo que específicamente o a la letra diga que hay objeción de conciencia para los médicos, no es necesario, no es obligatorio. Todos tienen ya ese derecho y libertad. Es más, tenemos un grupo bioético nacional muy importante donde hay médicos que ellos no objetan a su conciencia por su religión. Ellos incluso por la ciencia dicen, a ver, yo no soy creyente, yo no voy a la iglesia, pero yo por mi convicción ética objeto a mi conciencia y yo digo que no se debe determinar una vida en el vientre, ¿no? Entonces, conclusión, aunque hoy no lo tenemos, deberíamos hacer más conciencia a nuestros amigos, compañeros, congregaciones de que la libertad de conciencia es amplia y garantizada y la conversación debe ser en ese ámbito de garantizar la libertad de conciencia, aunque no exista a la letra una obligatoriedad de la objeción de conciencia. Eso existe y no deberíamos de restringirlo a ninguno. Muchas gracias.
Con gusto. Bueno, pues Padre Mario, y a todos les agradezco mucho. Yo los dejo. Tengo un compromiso aquí. Un hermano nuestro se va a ordenar diácono, entonces es a las 12 y vamos a hacer la profesión de fe antes de la ordenación. Es todo un rito muy interesante y muy bonito. Antes de asumir las órdenes sagradas, son de esos ritos que antiquísimos, pero que tienen un profundo significado para el candidato. Entonces les compartí eso dentro de la diversidad religiosa y estamos muy agradecidos yo también de estar en el Consejo Interreligioso y también en el Departamento de Diálogo colaborando con el Padre Mario. Ha sido una gran experiencia. Debo reconocer aquí también, no es por echarle incienso, pero yo estuve en Egipto y el diálogo era muy bilateral entre Islam y cristianismo, ortodoxos también, ortodoxos, cristianos, ortodoxos, Islam, esa era parte del diálogo. Y aquí he encontrado la gran diversidad que me ha llevado a una gran apertura de conocimiento y de riqueza cultural e interreligiosa. Les agradezco mucho y gracias también por haberme dado la oportunidad y estamos en contacto. Enhorabuena y gracias, doctor Vadillo, gracias. Y gracias a todos. Yo me despido. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Alberto, que te vaya muy bien. Nos vemos al rato. Gracias. Bueno, pues aquí seguimos en este mismo conversatorio y yo veo aquí a alguien muy querido, a Padre Primitivo de Guadalajara, que si nos quisiera hacer algún comentario, algo que es muy enriquecedor siempre para los que nos están siguiendo. En la teología católica, que esto se me muy bonito, la fe moralmente puede ser obligatoria, pero psicológicamente libre, completamente libre. Y eso es magnífico. Ahí tenemos, en la misma, por ejemplo, como católico tenemos un fundamento para decir hay libertad de conciencia, no solamente religiosa, sino de conciencia. Y la libertad religiosa es derivada de la libertad de conciencia. Eso me parece magnífico y me parece un fundamento valiosísimo para el diálogo interreligioso, para el respeto de unos con otros, para respetar la libertad de cada uno en eso. Ese es el segundo. Y de allí viene también la fortaleza para poder vivir la objeción de conciencia. Fortaleza, porque donde se reconoce la libertad de la objeción de conciencia, pues muy bien, no hay dificultad, pero donde no se reconoce, tiene que tener la libertad de saber decir, aquí estoy, y soy capaz de sufrir, soy capaz para mantenerme en mi posición de objeción de conciencia. A mí me parecen dos cosas muy valiosas. Es todo. Muchas gracias, Padre Primitivo, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo quisiera, Cristian, nada más pedirte si pudieras ayudarnos a hacer un poquito la distinción entre libertad religiosa y libertad de culto. ¿Qué se entiende por una y por otra para los que nos están escuchando? Muy bien, claro que sí, Padre Mario. Mira, algo importante es que a veces confundimos que la libertad religiosa y de culto es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de libertad religiosa hablamos de este derecho humano intrínseco, ya decía, como decía el Padre Primitivo, a la dignidad humana, que es mi decisión personal de poder creer o no creer en la deidad. E incluso
la libertad religiosa es mi derecho personal de unirme a una religión, después de creer en Dios, por unirme a una religión. Y también de vivir de acuerdo a las prácticas, a las costumbres, a la enseñanza, a los ritos incluso de la religión que he decidido adoptar. Y es la libertad de poder profesar esta religión de manera personal y privada o manera pública y colectiva. Este es un derecho humano que tiene que ver con mi propia libertad de poder creer y practicar la religión que yo he decidido adoptar. La libertad de culto está más ligado a nuestra libertad de asociación. ¿Qué quiere decir esto? La libertad de culto es mi derecho de unirme, a asociarme con otros, a practicar de manera colectiva esta religión que yo he decidido. Dentro de la libertad de culto también se protege el derecho de poder no solo tener un lugar de oración, sino llevar a cabo ahí las celebraciones religiosas, las manifestaciones religiosas. En algunos casos, bueno, pues será la misa, será la celebración, será el culto, será... Estas actividades que tenemos o que realizamos de manera colectiva son esta libertad de culto. Si yo pudiera hacer esta decisión de manera más práctica, es la libertad religiosa, es mi libertad de creer y de adoptar una religión y vivir de acuerdo a estas creencias, y la libertad de culto es mi derecho de asociarme con otros y llevar a cabo estos actos de culto, estas expresiones de culto, de expresión hacia la deidad de manera colectiva. Esta sería la distinción entre libertad religiosa y libertad de culto. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, pues parece que todo está muy claro o todo está muy oscuro. Pero, bueno, pues yo creo que está muy clara la distinción, ¿verdad? Y que en México, pues seguimos en esta búsqueda, por un lado, de lo que comenzabas tú diciendo, de la armonía entre la diversidad religiosa, y esto hay que celebrarlo y hay que conmemorarlo, y hay que seguirlo promoviendo entre nosotros. Pero además, ahora esta actividad de la libertad religiosa, de estas buenas prácticas en la libertad religiosa, y que en México pues gozamos de una libertad de culto, afortunadamente, en general, ¿verdad? Pero seguimos en esta búsqueda de la libertad religiosa que nos ayude a que pues sea respetado este derecho a todos, y entre todos los que creemos en Dios, pues nos busquemos ayudar, no confrontándonos, no ridiculizando nuestras diversas maneras de expresión religiosa, sino en la búsqueda constante de conocernos, de reconocernos, de respetarnos, de caminar juntos, que esta es la propuesta que hoy nosotros como comunidad católica pues pretendemos, caminar juntos con todos aquellos que quieren sumarse a esto que también el Padre Primitivo nos decía, de seguir luchando por la dignidad humana, de seguir luchando en conjunto por la libertad religiosa, por la libertad de culto y por el respeto a los derechos humanos de todos. Y pues bueno, si no hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, volvemos a dar la oportunidad. Adelante, Padre Primitivo. A propósito de esta reflexión, me vino un recuerdo, digamos, es un recuerdo histórico. Y el recuerdo histórico es que las religiones siempre han estado como religiones. La mayoría estaban muy unidas al
al engranaje estatal. Así era en el Imperio Romano, de tal manera que los cristianos eran tenidos como ateos. Eran tenidos como ateos y por eso se les perseguía como ateos. Y a mí me parece una hermosa evolución es saber distinguir ya la cuestión de la organización estatal separarla de la cuestión religiosa sin ir contra las convicciones religiosas. Y en eso para mí me parece el Estado laico. El Estado laico que no se casa con ninguna religión y las respeta a todas, sin ir contra ninguna. Y de ahí viene el saber los ciudadanos vivir en ese respeto, en esa armonía, en esa colaboración y en la alegría de saber respetar nuestra dignidad, nuestra referencia intrínseca a lo trascendente. Puede ser hasta el ateísmo, no importa, pero allí está. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Primitivo, muy enriquecedor. Y bueno, pues entonces, no habiendo alguien más, agradecemos, Cristian, en todo lo que vale tu participación en esta ponencia, verdad que siempre es muy sencilla y muy profunda, muy comprensible. Y a todos los que se conectaron, les agradecemos muchísimo también su participación. Y bueno, pues agradecido con Dios que nos permite caminar juntos en este momento histórico de nuestro país y que sigamos en el propósito. Esto fue así como una motivación para y por la armonía interreligiosa. A ver, ahí está alguien levantando la mano. Betty Tristán, adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es, como se dice, Betty Tristán. Y padre, ¿cómo se podría organizar para laicos el reunirse y aplicar eso de conocer y reconocerse? ¿Podría pasar esto? ¿Podría ser posible? Claro, claro que sí. Así como ustedes se reúnen, ¿verdad? Así como líderes, pues así nosotros como participantes, ¿verdad? Entre nosotros, conocernos y reconocernos. Claro que sí, de hecho hay foros de libertad religiosa que organiza también Conciencia Nacional en coordinación con los consejos interreligiosos y son invitados muchísimos laicos. De hecho, estamos preparando un foro o un congreso. Aquí, pues mejor les puede platicar Cristian, que cada año se hace este congreso y este año nos han hecho el favor de elegir a Monterrey como sede. A ver, Cristian, aprovechamos. Excelente, gracias por la oportunidad y el comercial. Bueno, ya como dice el padre Mario, Betty, claro que debería ser no solamente posible, sino creo que debemos motivarlo, como yo les decía, desde donde nos toque, desde la trinchera en la que estemos. Están los líderes religiosos ya haciendo su labor, ellos conociéndose y reconociéndose. Claro que entre los laicos, entre las comunidades y congregaciones religiosas, deberíamos estar promoviendo cada quien, ¿no? Desde nuestra trinchera. A lo mejor si tú eres parte de una de las comisiones o tienes alguna responsabilidad como laico, podrías estar motivando también en generar estos encuentros con la diversidad religiosa para conocerse y reconocerse. Y pues tal como dice el padre Mario, a final de este año estamos planeando un evento nacional que hacemos todos los años, que es el Congreso Nacional sobre Libertad Religiosa, donde buscamos precisamente unir a diferentes sectores, al líderes religiosos, al gobierno, a la academia también, a la sociedad civil en general, para seguir dialogando y hablando de esto, ¿no? Hay mucho más. Esta es una labor permanente, ni siquiera de largo plazo, es permanente porque
los desafíos cambian, se van modificando, también los actores cambian, ¿no? De repente hay algunos líderes, luego cambian, la sociedad civil cambia, se modifica, las generaciones van creciendo y vamos teniendo nuevos actores también. Entonces yo siempre he dicho, esta es una actividad y una labor permanente de conciencia, de reconocimiento, de aprendizaje, todos seguimos aprendiendo, te digo, las cosas cambian, van modificándose. Padre Mario y Padre Primitivo, bueno, ellos ya tienen toda la experiencia del mundo. Una cosa hablábamos hace 10 años, hace 9 años, 8 años, ahorita estamos hablando de otras cosas, porque se van modificando estos diálogos y estas conversaciones, los riesgos también se van modificando. Entonces, excelente pregunta, Betty. Yo te invito y te motivo a que también lo vayamos haciendo, se vaya motivando cada quien desde su actividad a hacerlo y seguir hablando más sobre este diálogo interreligioso, ¿no? Sí, porque entonces también faltaría más comunicación, ¿verdad? Faltaría promoción entre los grupos, ¿sí? ¿Tú estás ahí en Nuevo León? ¿También metida? Sí, en Monterrey. Bueno, ahí a lo mejor el Padre Mario puede ayudar a conectarte con las otras iniciativas de las otras iglesias. Hay mucho que hacen, sobre todo en tema humanitario, en tema de ecología, en tema de educación. Están haciendo una excelente labor ahí en Nuevo León, que podrían unir esos esfuerzos. Por ahí hemos visto al Padre Mario muy activo ahí, incluso yendo a las escuelas, plantan árboles en un proyecto, ¿no? Que hay tema de ecología, hay otros proyectos, por ejemplo, también educativos, de valores, ¿no? Que sería interesante que ahí te acerques con el Padre Mario, ellos están haciendo ya mucha actividad. Bueno, pues muchas gracias. Excelente. Muy agradecido, pues ahora sí, ahí está otra mano levantada, de Rita Romero. Adelante, Rita. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitarlos por este tema que nos han compartido, muy interesante y muy enriquecedor, ¿verdad? Porque, bueno, en lo personal a mí me enriquece tanto en mi formación, en otros que estamos en la salud popular, nos enriquece todavía mucho más. Han estado compartiendo a nosotros algunos temas, bueno, ustedes, los hermanos de este diálogo interreligioso de allá de Monterrey, y un comentario, ¿verdad? Sobre todo del maestro, doctor Vadillo, comentaba de estos, consejos que se tienen a nivel estatal, ¿verdad? ¿Existe alguna página, algún directorio donde se pueda dirigir uno? Yo estoy en Puebla, a lo mejor quizá conocer aquí en Puebla y tener esa relación, no sé, desconozco. Sí, con mucho gusto, digo, encantado. Si quieres, no sé si el Padre Mario tiene tu contacto, cómo llegaste aquí, pero con mucho gusto te puedo yo ayudar a unirte a los esfuerzos de Consejo Interreligioso de Puebla. Si quieres te dejo la página, nuestra página de internet es conciencianacional.org. Ahí si quieres, ahí están nuestros datos y nuestro número de la oficina. Y te dejo también, si quieres, mi correo electrónico, me puedes escribir ahí para que me pases tus datos, tu teléfono y eso, y yo te contacto. Mi correo electrónico es cdecasavadillo, como mi apellido, @conciencianacional.org. Si me mandas un correíto, yo te contacto con el presidente del consejo allá y puedas integrarte a las actividades. Es un consejo muy activo, muy bueno, muchos años también ya, tiene actividades muy interesantes. Entonces, con gusto. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante, pues también que vayan integrándose, que vayan conociendo que en su estado pues ya hay alguien colaborando, trabajando en esta línea de diálogo. ¿Alguien más? ¿No hay ninguna otra mano levantada por ahí? Muy bien, pues entonces ya nada más me resta despedir esta transmisión. Agradecemos a todos su participación a lo largo de esta semana por la Semana de la Armonía Interconfesional aquí en México. Gracias a todos los que han participado y gracias a todos por su
asistencia a esta reunión en donde se abrió a los consejos interreligiosos y a la actividad por la libertad religiosa de Conciencia Nacional y lo que nosotros aquí en Nuevo León estamos haciendo. Muchísimas gracias, bendiciones a todos y hasta luego. Gracias, Dios los bendiga.